Tal día como hoy, pero hace 20 años, Madrid sufrió el mayor ataque terrorista en la historia de Europa. En un solo ataque coordinado entre las 7:36 y las 7:40 de la mañana, explotaron 13 bombas en 4 trenes de la ciudad, cobrándose 193 vidas. El nivel de la tragedia fue inmenso y conmocionó a todos por igual. En Madrid es muy difícil conocer a alguna persona que no le tocase de cerca, que no tuviese por lo menos a un ser querido que estaba en la estación o que se subía a un tren antes o que se iba a subir después. Y lo triste es que en un momento tan trágico, tan doloroso para tantísima gente, hubo, como siempre, personas que intentaron sacar rédito político de aquella tragedia. Aznar y su gobierno perpetraron la mayor mentira de la historia para perpetuarse en el poder. Una de las acciones más miserables que se han hecho nunca a nivel político en este país. Ahora mismo, que por desgracia tanto se vuelve a hablar de terrorismo, vamos a hablar de ello, pero de verdad. Vamos a recordar uno de los capítulos más oscuros y difíciles de la historia reciente de España, el gran engaño que hubo detrás del mismo y de cómo incluso sigue teniendo consecuencias 20 años más tarde. Vamos allá. El 11 de marzo de 2004 empezó como un día más. La gente se levantó por la mañana, desayunó y fue a coger el tren. Una jornada de lo más normal. No había ningún indicio de que nada extraordinario fuese a pasar aquella mañana. Pero unos minutos más tarde se desató el horror. Hay testimonios durísimos de quienes vivieron aquella salvajada. Lo traumático de la experiencia es muy difícil de expresar. Este violento atentado dejó 193 fallecidos y 1.857 heridos. Y aquella misma tarde, España entera, más unida que nunca, se echó a las calles para lanzar un mensaje alto y claro: no al terrorismo. Y estas manifestaciones no iban de ideología ni de partidos políticos, porque la gente normal no hace cálculos con el dolor, no lo niega, ni lo justifica, ni lo retuerce para que se adapte a su propaganda. Pero 3 días después de los atentados, había programadas unas elecciones generales, y este es el primer punto en el que todo empezó a torcerse. En aquellos años, prácticamente todo el terrorismo en España, ya sabéis, estaba asociado a ETA. Y el gobierno de Aznar había centrado buena parte de su política interior en golpear con fuerza a la banda terrorista, por lo que calculó que si este atentado fuese responsabilidad del independentismo vasco, sería un gran punto a su favor de cara a las elecciones. Aznar incluso llegó a decir que si es ETA barremos, pero si son los yihadistas ganará el PSOE. El gobierno de Aznar por aquel entonces convocó un gabinete de crisis. Sin embargo, quienes asistieron a este gabinete no fueron grandes profesionales de investigación o de servicios policiales antiterroristas. De hecho, no fue ni el director del CNI. Aquella misma mañana, el presidente Aznar llamó por teléfono personalmente a los directores de los periódicos más importantes de España, antes incluso de que hubiese evidencias policiales, para asegurarles de que aquel atentado era cosa de ETA. Y yo no culpo a aquellos directores que en un primer momento le creyeron, porque si te llama directamente el mismísimo presidente de tu país en un momento como ese, es normal que des la información por válida. Aunque ya sabéis que Aznar, si por algo es famoso, es por sus mentiras históricas. Por ejemplo, aquí podemos verle asegurando que Irak tenía armas de destrucción masiva. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Y aquí, reconociendo más tarde que en realidad no la sabía. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva, y no había armas de destrucción masiva. Bravo, Aznar, ya has reconocido públicamente que nos metiste en una guerra a la que nadie nos llamó con mentiras para básicamente sacarte una foto con tu ídolo George Bush. Ahora solamente te queda pedirnos perdón a los españoles por ello. Al final, aquel 11M lo que se descubrió es que un mentiroso lo es siempre, básicamente, pero en aquel momento, ¿cómo no ibas a dar por válida la palabra de un presidente del gobierno en un momento tan crudo? Sin embargo, el que sí pasó a la historia como el mayor mentiroso de nuestra época fue el exministro de Interior, Ángel Acebes. Este pobre tipejo es al que Aznar eligió para esparcir su mentira públicamente desde las instituciones. Durante los 3 días entre los atentados y las elecciones, Acebes juró y perjuró que esto era sin duda alguna cosa de ETA. ETA buscaba una masacre en España. Me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. En 4 ocasiones consecutivas, las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo. Sí, sigue siendo la principal línea de investigación, así me lo han manifestado hace un momento las fuerzas y cuerpos de seguridad. Obviamente, absolutamente todo esto era mentira, pero el gobierno había hecho sus cálculos y en una época previa a las nuevas formas de comunicación como las redes sociales, creían que se podía contener la mentira de que
había sido ETA durante al menos 3 días, simplemente repitiendo a los periodistas una y otra vez que esa era la verdad. En aquel momento, tristemente, para el gobierno las elecciones fueron priorizadas sobre las víctimas. Sin embargo, la cosa se les complicó. Al día siguiente la gente se echó a las calles. Vemos de nuevo manifestaciones masivas donde se corean los eslóganes que se escucharon el día anterior diciendo no al terrorismo, hasta que empieza a surgir un nuevo lema. ¿Quién ha sido? La gente estaba empezando a mostrar que no se creía la versión que había ofrecido el gobierno. La noche de antes de la jornada de reflexión, día en el que los partidos políticos tienen prohibido hacer cualquier tipo de campaña, pudimos ver una de las primeras campañas de redes sociales de la historia. Una cadena de SMS empezó a recorrer los móviles de los españoles diciendo que el gobierno nos había mentido. Y en la propia jornada empezamos a ver cómo aquel "quién ha sido" se asentaba definitivamente y se escuchaba por todas las calles. Pero ni con esa sirvió para que el Partido Popular reconociera su error y en su lugar hicieron lo que siempre hacen cuando les pillan haciendo algo mal: hacerse las víctimas. Porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Al día siguiente, en la cita electoral, el Partido Socialista de Zapatero ganó las elecciones y lo que hizo a continuación el Partido Popular no tiene nombre. Evidentemente, la estrategia sin precedentes de mentiras y desinformación desplegada por la derecha durante los días del 11M no se iba a terminar el día de las elecciones. 3 meses después de los atentados, se llevó a cabo una investigación parlamentaria sobre la acción del gobierno. El Grupo Popular se dedicó durante aquella investigación a esparcir aún más mentiras sobre las conexiones de los terroristas. Os podría poner varias veces en las que el expresidente Aznar, así como varios de sus ministros, insinuaron que no se había dicho la verdad sobre los atentados, incluso en contra de todas las investigaciones y sentencias sobre los mismos. Pero me gustaría destacar uno por encima de todos los demás. El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, llegó a provocar las risas de su grupo parlamentario. Recordemos, en una sesión e investigación sobre un atentado que dejó casi 200 muertos y 2.000 heridos. Fijaos cómo habló Pilar Manjón con un hijo asesinado en aquel ataque al respecto de esto. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? De lo que se estaba hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida padecida por seres humanos, de pérdidas que nos han llenado de desolación y de amargura. Y a pesar de esto, todo este dolor desgarrador de las víctimas no importó lo más mínimo a la derecha. Igual que siempre, su rabieta por haber perdido el gobierno y las elecciones era más importante que cualquier otra cosa, y también, igual que hacen siempre, no tuvieron reparos en cruzar absolutamente todas las líneas rojas. No tuvieron límites. Una campaña de desprestigio contra el juez, instrucción contra la fiscal, y entonces nació definitivamente la teoría de la conspiración que después nos ha acompañado durante tanto tiempo, incluso hasta hoy día. Y en ese oscuro y lamentable trabajo, 2 grandes actores de la derecha mediática, el diario El Mundo y Federico Jiménez Los Santos, se aliaron para esparcir el bulo de que no estaba clara la autoría del 11M. Y la estrategia fue la misma a la que ahora tristemente ya estamos acostumbrados. Difama, difama, que algo queda. Artículos, noticias falsas, portadas y muchos minutos de mentiras y más mentiras buscando básicamente la desinformación. Incluso el líder en aquel momento del Partido Popular, Mariano Rajoy, llegó a decir literalmente que no se creía que los detenidos por el 11M organizaran los atentados. Esta campaña de bulos sobre los atentados ha sido la operación de intoxicación mediática más trascendental y sucia desde la transición, y evidentemente esto tiene consecuencias. Rodolfo Ruiz era el jefe de policía de la comisaría donde se encontró otra bomba sin detonar. A raíz de esto, algunos agitadores de la extrema derecha como Jiménez Los Santos empezaron a lanzar acusaciones gravísimas contra Rodolfo, que era el cabecilla de una trama policial que había fabricado el atentado. Durante muchos meses, Rodolfo y su familia sufrieron el acoso y la intoxicación de los delirios de un puñado de miserables, porque claro, ¿por qué exigir responsabilidades a los periodistas si tienen libertad de difamar, insultar y arruinar la vida de quien quieran por una agenda política, no? Eso hasta que sucede algo terrible, porque un año después del juicio, la mujer de Rodolfo Ruiz se quitó la vida después de tanto acoso y señalamiento. Hoy, 11 de marzo de 2024, se cumplen 20 años y todavía las consecuencias políticas que arrastramos desde aquel fatídico 11 de marzo son catastróficas. Ya no solo es que aún muchos intenten reavivar la llama de la conspiración ignorando todas las evidencias para intentar dañar a sus rivales políticos. No solo es que los responsables políticos y mediáticos de la mayor mentira de nuestra historia democrática sigan ejerciendo su labor propagandística como si no hubiese pasado nada. Las verdaderas consecuencias son que en aquel momento se normalizó la estrategia de la desinformación en política. En ese momento, tantos españoles honestos se negaron a creer al gobierno, tantos periodistas se negaron a hacer caso a Cebes y Aznar y decir que lo blanco era negro. El problema de todo aquello, la gran culpa
culpa que tienen los responsables de aquella campaña es precisamente que se ha impuesto esa forma de comunicar en la que ya la verdad no importa, no tiene consecuencias mentir. Y creo que este aniversario del 11M deberíamos honrar la respuesta que tuvimos los españoles en general a aquel momento tan trágico y preguntarnos si hoy en día volveríamos a impedir que nos mintieran o si ya la intoxicación ha llegado tan lejos que sencillamente no nos afectaría una mentira como aquella. Pero lo que está claro es que 20 años después los responsables políticos y mediáticos de aquella gran bestialidad todavía no han comparecido y muchos siguen haciendo política y saliendo a la palestra sin que tengan ningún tipo de vergüenza respecto a lo que hicieron en su momento. Eso es el verdadero drama de nuestro tiempo. Muchas gracias por escucharme hasta el final y como siempre, si has llegado hasta aquí, dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que a día de hoy al Partido Popular le funcionó su estrategia sobre el 11M? ¿Sigue importando la verdad en política o la hemos dejado completamente de lado? ¿Qué podemos hacer para prevenir y responder a las mentiras como esta en política? Deja tu respuesta en los comentarios y abramos el debate. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, compártelo y nos vemos en el próximo. Un saludo.